La alimentación en México prehispánico. Según nos informa Márquez sin fecha, los alimentos que más exhibían y consumían en los mercados como el de Juchitán, Tlatelolco y también el de Monte Albán fueron más de 247 especies de animales. La cocina prehispánica contaba con varias comidas de temporada o guisos cotidianos que se servían en las fiestas en honor a los dioses. Entre las bebidas incluidas en los rituales destacan el pulque y el chocolate. Cocinaban sus propios alimentos por contacto directo y a las brasas y con leña. Quienes desarrollaron las plantas que crearon una dieta equilibrada fueron los habitantes de México, asimismo destacando las 40 especies aproximadamente de maíz, lo cual es importante mencionar que fue una de las principales aportaciones de nuestro continente para Europa. Dieta en México colonial. Moya F. 2017 indica que la dieta europea de aquella época era sustentada por un menú básico. A principios de la era colonial, la población de España continuó consumiendo de estos alimentos, pero las condiciones del trópico y lo lejos que se encontraban los centros de abastecimiento de ciertos productos los terminaron obligando a cambiar su dieta. Estaba imposible producir trigo a la isla o importar esta harina, por lo que el consumo de pan, galletas y bizcochos tuvo que ser reducido hasta que desapareció la dieta colonial. El pan se sustituyó por el pan de las Indias, así fue llamado por los colonizadores desde temprano. Sucedió lo mismo con el aceite de oliva, ya que al principio de la colonización este constituía uno de los mayores volúmenes de embarques en naves españolas. Cada vez se hizo menos frecuente la llegada de barcos a la isla, por lo que este aceite fue reemplazado por manteca de cerdo. Igualmente, el vino desapareció de la dieta cotidiana. Tiempo después, su lugar fue ocupado por el aguardiente de caña que era producido por los ingenios azucareros. Cuando Colón llegó a América, el azúcar era un producto casi desconocido en Europa. Este rápidamente ocupó el lugar de la miel como edulcorante. Se volvió tan popular que se convirtió en el ingrediente principal de la dieta calórica del mundo colonial. El plátano, de origen africano, fue importado por un fraile para reforzar la alimentación de los esclavos africanos a Santo Domingo desde las Islas Canarias en 1543. Gracias a la gran abundancia de ganado en épocas coloniales, la carne se convirtió en un alimento cotidiano accesible a todos, amos y esclavos españoles y africanos. Alimentación en México moderno. Según Rivera 2018, cuando iniciaron los movimientos de la independencia, en la comida ya existía una identidad forjada en los fogones, la herencia indígena, europea, asiática y africana. La harina y el azúcar traídos del virreinato hicieron que el pueblo hiciera maravillas, sin dejar atrás el mole poblano y negro, los cuales se podían mezclar con chile, chocolate, cacahuate, etc. De estas invenciones con la harina surge la panadería, con una extensa variedad de bizcochos y además la barbacoa de borrego que se hacía con antiguos hornos de tierra con sus pencas de maguey. Rivera 2018 menciona que la cocina mexicana no se convirtió en un motivo de orgullo después de la independencia. Pasó un periodo de más de 100 años para que la cocina mexicana se pudiera consolidar. Las mujeres comenzaron a consignar en los libros los usos y costumbres culinarias, las cuales se convirtieron en preparaciones caseras y tradicionales que desbordaron una gastronomía aceptada. La comida mexicana era mal vista ya que los alimentos eran vinculados con los indígenas, por lo que se decía que no correspondía con la modernidad. La cocina europea fue la norma a seguir. Debido a esto, la cocina mexicana fue marcada por divisiones raciales y clasistas, que no fueron diluidas por ser México, un país independiente. No fue hasta el último tercio del siglo XIX que el concepto de la cocina mexicana no se concretizó. Alimentación en México contemporáneo. Berenice 2018 indica que el consumo de alimentos ha sufrido una gran transformación social a lo largo del siglo XX a causa de un cambio en los hábitos alimentarios y los cambios experimentados por la sociedad occidental. Por otra parte, en el siglo XX se ha visto el nacimiento de una nueva sociedad totalmente despreocupada de las fuentes de producción alimentaria hasta llegar al punto del desconocimiento del origen y procedencia de muchos de los alimentos que consumimos. La industrialización ha desnaturalizado a los alimentos hasta el punto de no existir una relación significativa entre un alimento y su materia prima. Asimismo, se ha observado un incremento en el consumo de carne y productos lácteos, frente a una disminución de verduras, legumbres, inclusive el pan. El México postrevolucionario se reencuentra con la cocina tradicional mexicana. En 1950 nace el concepto de cocina internacional. De antojitos en la calle, puestos de jugos y fruta de temporada. Todas estas son costumbres de ambulantaje gastronómico mexicano que sufrió en el siglo XX. Esas siguen siendo parte de nuestra cultura. La Secretaría de Salud 2015 señala que en el México antiguo el escorbuto era una de las enfermedades que se presentaban con mayor frecuencia. Este se presenta cuando existe una carencia en el consumo de vitamina C. Dicha enfermedad fue descrita por primera vez en los años 15 y 16 por un médico escocés. Ahora, de acuerdo a la UNAM 2018, un grave problema de la salud pública en México es la obesidad. Las causas inmediatas de esta enfermedad es que se ingiere más energía de la que se gasta y a su vez,
Existen causas subyacentes como lo son los cambios en la dieta tradicional, la alta disponibilidad y accesibilidad de alimentos procesados, el alto consumo de bebidas endulzadas, la comida rápida, el marketing masivo de la comida chatarra y el estilo de vida sedentario, los problemas metabólicos como la diabetes y la hipertensión arterial, entre otras. La alimentación incompleta se presenta cuando uno de los principios nutritivos, es decir, proteínas, vitaminas y calorías, no se encuentran en la dieta de una persona. La alimentación incompleta puede llegar a causar un estado de desnutrición crónica, lo que ayuda al aumento de la mortalidad infantil. El medio rural es el área donde es más frecuente encontrar a niños en un estado grave de desnutrición, puesto que su peso es aproximadamente un 40% menos del peso promedio y muestran ciertas alteraciones. Por otra parte, es importante mencionar cómo ha cambiado la importancia de la nutrición en México con el paso de los años. De acuerdo con Pignategui, la alimentación actual es mejor que la alimentación que se tenía antes desde un punto de vista nutricional. Esto se debe gracias a que hoy en día podemos encontrar en el mercado más variedad de alimentos y muchos de buena calidad. Además, gracias a legislaciones y controles de calidad, la seguridad alimentaria ha aumentado. En la actualidad se utilizan distintos métodos de conservación para que los productos importados desde lejos lleguen a casa en buenas condiciones, mientras que antes se consumían recién cosechados. La dieta de los antiguos mexicanos se basaba en el consumo de cereales y legumbres, aceites, patatas, frutas y hortalizas de temporada. Tomaban poca leche y comían poca carne. Esta alimentación provocaba deficiencias de hierro y calcio, llevando incluso al desarrollo de patologías como la anemia o la osteoporosis. Debido a que los medios de conservación de los alimentos en aquella época no eran tan seguros como los de ahora, ya que no había refrigeradores, la salud corría un mayor riesgo. La falta de conservación de los alimentos provocaba la proliferación de la bacteria. Con el paso de los años, lo que ha disminuido es la elaboración de comida casera. Esto debido a que antes la mujer se dedicaba a ser ama de casa, por lo que debía cocinar. En cambio, ahora la mujer trabaja fuera de casa al igual que el hombre y por lo tanto el tiempo de ambos es muy limitado. Según datos que ofrece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en los años 60 el consumo de hortalizas, patatas y cereales constituía el 57% de la dieta. La carne y el pescado solo el 6.3% de la alimentación. En el 2011 el consumo de carne y pescado fue más del doble, esto siendo 15.4%, y las patatas pasaron de constituir el 17% a ocupar el 7.1%. Gracias a los nuevos productos procesados, como son las papas fritas, refrescos, entre otras cosas, la nutrición se ha vuelto algo muy importante en el siglo XXI, gracias a que el tipo de alimentación que se mantenga perjudica o ayuda a la salud, por lo que se recomienda que no se ingiera comida procesada y que se consuma más vegetales, puesto que la mala alimentación es un factor dentro de las enfermedades como son las coronarias y la diabetes. La Universidad de Insurgentes menciona que a pesar de que México es un territorio muy vasto, con las condiciones adecuadas para obtener múltiples recursos alimenticios, los problemas de obesidad y desnutrición existentes en el país son de gran importancia debido a su alta incidencia en la población. Burgues menciona que la desnutrición era un grave problema de las zonas rurales hasta hace aproximadamente 3 o 4 periodos de 5 años y hasta actualmente lo sigue siendo, pero ahora lo es de modo creciente en las áreas urbanas. Si esta necesidad básica no llega a satisfacerse, se pone en un estado vulnerable la salud del individuo. Por estas mismas consecuencias y muchas otras, la desnutrición primaria se debe considerar como uno de los grandes problemas de salud en todo México, por lo cual tener una nutrición adecuada se debería transformar como algo fundamental. Soy nutrióloga, soy licenciada en nutrición y tengo un posgrado también en nutrición. Actualmente me dedico a la docencia y a la investigación. Creo que hay una transición alimentaria importante a través de toda la evolución del hombre y entre la época prehispánica y la dieta actual hay diferencias importantes. Una de ellas es que la dieta prehispánica se asentaba más el tipo de alimentos que se cosechaban. Y hay una dieta actual, de hecho, que se llama la dieta de la milpa, que trata y tiende a regresar un poco a la dieta prehispánica. Y bueno, actualmente hay una combinación impresionante entre culturas que no definiría como mejor o peor, simplemente el tipo de preparación. Yo creo que sería una de las principales cosas, no el tipo de alimento que consumes, sino el tipo de preparación para poder decir que una dieta es mejor que otra. Trajo muchísimos cambios. Yo creo que uno de los principales fue tener acceso a alimentos que no necesariamente se consumían o se procesaban. Yo creo que hay otro tipo de culturas y el tipo de vida y el estrés que se vive actualmente que tienen influencia sobre México. Las estrategias llevadas hasta ahorita a nivel nacional, gubernamentales, creo que han tenido un poco efecto.
Me refiero a que se han implementado estrategias como educación en las primarias, pero no se ha visto que esto haya repercutido de manera positiva. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUD, ha indicado en sus estudios, en sus promedios, que en realidad hay una tendencia a aumentar igual de estos padecimientos de sobrepeso y obesidad, no nada más en el grupo de adultos, sino también en el grupo de adolescentes y el grupo de niños. Yo creo que una de las estrategias, desde mi punto de vista como profesional de la salud, que habría que implementarse es inculcar de manera educacional, pero también que el país y la parte del gobierno aporte una parte importante, válgame la redundancia, para hacerlos accesibles a esos alimentos. Soy médico cirujano partero, egresada de la Universidad de Monterrey. Tengo un diplomado en educación en diabetes, una maestría en ciencias y estoy terminando mi doctorado en ciencias. Una alimentación adecuada es el pilar de la salud en general. La mayor parte de las enfermedades que son la primera causa de muerte en nuestro país su tratamiento está basado en la alimentación. Diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia mixta, obesidad. Que sea adecuada, completa, suficiente y depende del estilo de vida del paciente. El problema de la alimentación del México de antes y del México de ahora no está, digamos, tan basado en el aspecto de los nutrimentos, sino de todo el estilo de vida. O sea, es como las dos cosas juntas, ¿no? En el México de antes, imagino que te refieres al aspecto precolombino, si bien era una alimentación basada en carbohidratos, el estilo de vida implicaba mucha actividad y entonces eso la hacía adecuada. El problema en la actualidad es que tenemos alimentos procesados, alimentos hipercalóricos, hipergrasos y el estilo de vida tiende más al sedentarismo. La inanición, por definición, es la falta de alimentación, ¿no? Es cuando el paciente no come o la persona no come. Y la malnutrición es llevar una alimentación no balanceada, no equilibrada, no suficiente. Es que son muchos factores. El aspecto de la inanición va desde cuestiones físicas, o sea, personas, por ejemplo, con alguna patología obstructiva o que deteriore el aparato digestivo, van a tener estos aspectos de inanición porque no pueden comer. Pero existen otros factores como los aspectos emocionales o de la salud mental, como son problemas de anorexia, bulimia, obesidad, etcétera, y aquellas personas que por su estilo de vida no pueden llevar una alimentación adecuada. Es que depende también. Una persona, por ejemplo, que ha pasado mucho tiempo con inanición o con un aporte limitado, la recuperación de la alimentación no es solamente darle de comer, hay que llevar todo un proceso de recuperación de los nutrientes, porque darle de comer a alguien que tiene mucho tiempo sin comer puede incluso ocasionarle problemas fatales. Aquí la cuestión es llevar un programa adecuado primero para la restitución vía parenteral de los nutrientes y después la recuperación gradual de la alimentación. Y cuando es un aspecto de alimentación insuficiente, bueno, pues es la educación. El enseñar a las personas a comer sano, adecuado, oportuno, porque a veces ni siquiera es que comemos mal en cuestión de calidad o cantidad, sino los horarios de alimentación, por ejemplo, también eso tiene mucho que ver.